Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por recibirnos. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad. Por acompañarnos. Vaya labor la que ustedes hacen en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el CONAFE, y que muchas veces pasa desapercibida, que no se conoce a fondo. Llenan un hueco importante ustedes fomentando precisamente la educación en comunidades que la pasan muy mal en ocasiones. Sí, el trabajo del CONAFE es una labor eminentemente de justicia social. Desafortunadamente, continuamos, quiere decir, no hemos logrado remontar esos rezagos sociales que aún tenemos. El CONAFE nació porque nuestro país tiene una gran dispersión poblacional y esas comunidades marginadas y alejadas, pequeñas en su mayoría, no tienen acceso a los servicios y sobre todo el servicio de educación para los niños. Ni siquiera hay centros de salud, es decir, la única presencia del Estado mexicano es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, conocido así por sus siglas. Y ahí nosotros estamos presentes en miles de comunidades. Actualmente estamos presentes en alrededor de 26,000 comunidades de pequeñas poblaciones muy marginadas, dándoles clase de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y de educación inicial, que es no escolarizada, para los niños de 0 a 4 años, con 11 meses. Y todo esto lo hacemos, en el caso de educación básica, con los jóvenes, generalmente son de bachillerato, que se van con nosotros a una capacitación en principio de unas 6 semanas, para darles el modelo, que es un modelo educativo especial que tiene el CONAFE, y que después cada mes les damos tutorías para poder irlos acompañando en este proceso complejo. Y lo de educación inicial lo hacemos fundamentalmente, son promotoras y algunos cuantos promotores de educación inicial que son de la comunidad donde dan sus clases, a los padres de familia con sus hijos para mejorar prácticas de crianza, que este es uno de los programas más valiosos que tiene el CONAFE por el impacto en el desarrollo humano. Estamos hablando, involucrándonos un poquito más de la formación de estos jóvenes, que son admirables ya desde que toman la decisión de estar con ustedes, ¿no? Entonces son la mayoría de formación bachillerato, pero que además reciben una capacitación integral para transmitir esos conocimientos a los chavos. Sí, porque nuestros grupos son multigrado, es decir, en un grupo pueden encontrar niños de primero, de segundo, de tercero, o sea, puede haber grupos que, por lo menos, si se juntan 5 niños, ahí está el CONAFE. Y de ahí para arriba, máximo 29 niños. Estamos reduciendo el número para el próximo ciclo porque no es posible atender a tantos niños con un solo instructor. Sin embargo... ¿Hasta qué límites van a poner? El límite que hoy tenemos es de 29, lo estamos bajando a 24 más o menos como máximo. Pero en realidad el tema es que no... que sean grupos pequeñitos para que se puedan atender mejor. Y los jóvenes que trabajan con nosotros tienen entre 16 y máximo 29 años. Ellos son, en su mayoría, más del 60% son mujeres, y sí, son condiciones verdaderamente complejas, comunidades que no tienen comunicación para que llegue un vehículo, un transporte, ellos tienen que caminar para llegar a esas comunidades pequeñas. En muchas de ellas no hay energía eléctrica y mucho menos conectividad. También debo decir, hay muchas de las que atendemos son de las más pobres del país, y esa comunidad debe proporcionarles a nuestros líderes para la educación comunitaria alimentación y hospedaje. En esta gestión hemos incorporado a la infraestructura que construimos un espacio para que el baño sea completo, no solamente tenga WC, sino tenga también una regadera y un espacio para que ellos puedan pernoctar, de tal manera que con muchas decisiones que hemos tomado es para disminuir la deserción de los líderes para la educación comunitaria, es decir, de los instructores, porque hoy tenemos un promedio de 22% de deserción, es decir, 22 de cada 100 se salen del ciclo escolar, generalmente en las vacaciones de Navidad ya no nos regresan. Y bueno, hay muchos factores para que esto ocurra, y uno de ellos es, pues seguramente no hacemos una selección adecuada que tenga que ver con la vocación. Otra es no hacemos a lo mejor una formación correcta o completa para que se sientan seguros. Y sobre todo el acompañamiento. Los jóvenes instructores están en mucha soledad, en comunidades donde no están sus familias,
donde tienen que vivir porque no pueden trasladarse todos los días, y entonces pues ellos se desaniman, ¿no? Y sobre todo pensamos que las mamás, los padres, cuando ellos regresan de vacaciones, pues les deben decir pues que no regresen porque tienen miedo por su seguridad, o porque no están viviendo en condiciones que ellos quisieran tener certeza que viven. Una madre o un padre pues se preocupa por sus hijos, máxime si no sabe exactamente dónde está y cómo está. Entonces, ahora estamos haciendo una estrategia para tener comunicación con los padres de familia y que ellos sepan y puedan dirigirse a nosotros directamente con los delegados en los estados u oficinas centrales para cualquier duda, cualquier apoyo que ellos requieran en la formación de sus hijos. ¿Cómo se echa a andar un programa del CONAFE en diferentes regiones? Es decir, ¿cómo se seleccionan las comunidades en las cuales se establece un programa? Tenemos un criterio. Menos de 100 habitantes en una comunidad llevamos educación básica, preescolar, primaria o secundaria. Y menos de 500 habitantes podemos llevar educación inicial a cualquier comunidad marginada o incluso urbano marginada. Pero la educación básica solo en comunidades rurales, estrictamente, pero menos de 100 habitantes. Donde hay más de 100 habitantes, les proporcionamos una beca para que se transporten a estudiar en la escuela más cercana. Es decir, la idea es que nadie se quede sin ejercer su derecho a la educación. Y en esos rincones apartados, pues hay niños y niñas que tienen los mismos derechos que cualquier niño en cualquier ciudad de la República. Y sobre todo, viven en condiciones mucho más desfavorables, lo que hace que debiéramos darles mucho más para que se emparejen, para que tengan igualdad de condiciones o incluso mejores condiciones, para que puedan competir, para que puedan estudiar, para que salgan de sus localidades, crezcan, se desarrollen. Y bueno, creo que esta tarea es una tarea compleja por las condiciones en las que se da esto, pero los jóvenes que están con nosotros como líderes de la educación comunitaria son jóvenes muy especiales, jóvenes comprometidos, jóvenes dispuestos a dar algo por su patria, a ganarse algo que es la beca que van a conquistar. Todos se dicen, yo llegué por la beca, pero al final eso es lo que menos me importaba. Me sentí tan comprometido con los niños y las niñas que me llamaban maestro, viéndome como maestro, tratándome como maestro, la comunidad que hacía mucho para tenerme contento, para atenderlo. Se vuelve un líder comunitario. Se vuelve un líder, por eso hoy les llamamos líderes para la educación comunitaria, porque su labor va más allá de enseñarles a leer y a escribir a los niños o a sumar o a restar. Su labor va en resolver incluso problemas comunitarios. Entonces, es un ejemplo de vida incluso. Sí, claro. Enseñar a los chavos en que hay otro camino, ¿no? Y es el único referente que tienen los chavos, los niños, las niñas, de una persona que ha salido a prepararse. No hay otro referente en su comunidad. Incluso estos líderes para la educación comunitaria hoy los hemos invitado a alfabetizar a los padres de familia de los niños y niñas con los que ellos trabajan. Es decir, estamos apoyando la labor del INEA en esta cruzada que se está iniciando para la alfabetización y el rezago del país. Y obviamente reciben una gratificación adicional por hacer esto, pero a nosotros nos sirve mucho porque padres de familia que saben leer y escribir ayudan más en el proceso de enseñanza de sus hijos, sobre todo en el fomento a la lectura. Es todo un complemento el que se está haciendo con ellos, pero insisto, ningún joven que entre a este sistema sale igual. Salen transformados, comprometidos, identificados con su entorno, salen verdaderamente sabiendo que son capaces de transformar. Es decir, a su corta edad pueden hacer cosas como que un niño y una niña de repente lo escuchen, que aprendió a leer y escribir, que aprendió cosas y que ellos a su corta edad pudieron lograr una transformación social de esa naturaleza, de esa magnitud. Los marca para toda su vida. Hemos oído historias muy conmovedoras de muchachos, de jóvenes, incluso hoy, muchos de ellos están ocupando espacios públicos importantes, otros están en las cosas privadas o personales, particulares, pero tenemos desde alcaldes hasta un presidente del tribunal, que fue desde alumno hasta instructor. Tenemos ex senadoras, ex diputados, alcaldes de todos los partidos políticos, lo he dicho. El director de Mexicanos Primero, él fue instructor comunitario también. Y los marca, sin duda, para toda su vida, sobre una parte que difícilmente otro joven puede conocer
de nuestro México, y de esas cuestiones que muchas niñas, muchos jóvenes dicen, yo me quejaba de mi casa porque tenía carencias, me rebelaba contra muchas cosas. Cuando llegué a esa comunidad, valoré a mis padres, valoré mi casa, valoré la comida, valoré todo lo que yo vivía en una comunidad que tenía cierto tipo de servicios. Ahora, las condiciones en las que trabajan los líderes son difíciles, son las mismas en las que viven los chavos. Entonces, pues se vuelve algo muy, muy complicado. ¿Cuáles diría usted que son los principales problemas que enfrentan las comunidades en términos de violencia, en términos de pobreza, en términos... ¿Qué nos podría decir? Pues primero, sin duda alguna, en esas comunidades no hay oportunidades. Lo más seguro es que esas comunidades, esos niños, poco a poco se vayan yendo. Se acerquen a pueden hacer la secundaria con nosotros o incluso ir, como ya están más grandes, pueden caminar a una secundaria cercana. Los pequeños no pueden hacerlo, por eso se quedan ahí y por eso vamos. Y después, pues la comunidad se va quedando sin ellos porque tienen que emigrar para buscar oportunidades. Probablemente lo hagan sus padres también, porque mucha de la deserción que tenemos de los niños y niñas es porque los padres tienen que emigrar por necesidades de ingresos, por necesidades de otro tipo de servicios. Se quedan con la abuelita, se quedan con la tía. Sí, o se llevan a todos. Entonces el niño empieza otra vez la ruta de encontrar una escuela, de adaptarse nuevamente, y eso pues es toda una dinámica que vive el país, porque nosotros también atendemos a los niños migrantes en los campos de concentración agrícola. El CONAFE va y les da clase. También atendemos a los niños que están en el circo. Esos niños que van a trabajar al circo con sus papás muchas veces, nosotros vamos y ahí les damos clase. Entonces es un tema de inclusión social, de que nadie se quede fuera de ejercer un derecho, y para ello hay un diseño que ha tenido el Estado mexicano que respondió a una época que era muy necesario. Hoy pensaríamos, ¿por qué seguimos haciéndolo? Bueno, porque seguimos teniendo condiciones de dispersión, de pobreza, de marginación y además de insuficiencia de recursos. Tal es el caso que hoy las escuelas que conocemos como regulares, bueno, pues en esas escuelas aún también hay carencias y necesidades. Entonces, hoy el presidente ha pedido que trabajemos por la calidad educativa. Se dice en unos segundos, pero se requieren muchas acciones para poder lograrlo. Nosotros estamos en ese camino y bueno, pues finalmente son complejas las condiciones, son adversas, pero los jóvenes que están con nosotros trabajando son inspiradores. Realmente lo que hacen nos motiva mucho y los niños y niñas tienen habilidades. Porque los niños tienen un común denominador, me imagino yo, que es el hambre. Y estudiar con hambre, pues es casi imposible, según dicen especialistas. Pues continuando con esas carencias que tú señalas de la comunidad en las que viven estos jóvenes y niños, sí hay necesidad de alimentación adecuada. Estamos trabajando en eso muy directamente con los DIF estatales para que ninguno de nuestros niños se quede sin recibir lo necesario para su edad, ya sea un desayuno frío o caliente. Por la lejanía, muchas veces, y porque son poblaciones pequeñas, no están dentro de los programas, se atiende primero a las comunidades grandes. Nosotros nos hemos ofrecido a ser quienes trasladen la comida. En muchos casos lo estamos haciendo. Y bueno, obviamente, ¿qué pasa con los adultos? Ahorita estamos con agricultura en 4 estados de la República, fomentando el tema de hortalizas, de huertos familiares, para mejorar la nutrición de algunas comunidades y mejorar las prácticas también. Pero hoy, en el contexto de la cruzada, pues nosotros hemos hecho un esfuerzo muy especial, porque son especiales nuestras comunidades, es decir, tienen características muy diferentes. Estamos trabajando casi individualmente, es decir, diseños a la medida. No es lo mismo tratar a las comunidades CONAFE de Oaxaca que a las comunidades CONAFE de Sonora. O sea, son muy diferentes. Sí. Tienen contextos absolutamente distintos. Contextos incluso históricos, ¿no? Históricos, de clima, por ejemplo, sí, ¿no? De costumbres, de alimentación, de todo. Incluso la cercanía con Estados Unidos tiene otras connotaciones. Pero bueno, hemos entendido esa parte y estamos haciendo ese tratamiento. Hemos impulsado cosas como esto que te digo, de darles mejor nutrición. Y estamos impulsando el tema de que nuestros propios líderes para educación comunitaria, no podemos ponerlos a ellos de gestores porque tendrían que movilizarse hacia la capital generalmente del estado para poder hacerlas. Lo que les pedimos es que nos hagan saber a nosotros o a la delegación las necesidades que ellos ven de las comunidades que hay que atender,
y nosotros somos un enlace. Por eso hemos ido a presentarnos con los gobernadores, con los secretarios de su estado, para hacerles saber problemas que requieren la intervención directa del Estado. Porque muchos gobernadores nos han dicho, a nosotros nos es muy útil que los ojos de los líderes para educación comunitaria sirvan para mirar las necesidades y nos hagan saber a nosotros para intervenir, porque no tenemos suficientes estructura humana, no tenemos suficientes la organización determinada para poder estar presente en esas pequeñas localidades, y eso estamos haciendo ahora para poder mejorar las condiciones. ¿Hay problemas de violencia intrafamiliar? Sí, las hay. Sí. Las expresiones son menores porque la población es menor, pero la mayoría de ellas está vinculada al alcoholismo fundamentalmente en algunas localidades. Y también estamos trabajando un programa de inclusión social que incorpora el tema de la equidad de género con un énfasis especial en el tema de violencia. Y para ese tema tenemos caravanas culturales que están marcadas en el programa de prevención social de la delincuencia y la violencia, justamente también con jóvenes que intervienen 15 días en una localidad. Van identificando talentos para música, para poesía, para pintura, para otras artes plásticas, de tal manera que instala esas habilidades, les da clase, hace que al final hagan una muestra para la comunidad, que presenten los trabajos, regresa durante el año otros 15 días para seguir con ello, pero ya deja sembrados esos grupos de trabajo. Y esa es una parte que estamos haciendo también en el tema de cultura, de fomento a la lectura, en el tema de prevención. O sea, lo que ustedes hacen deja ver precisamente que la educación es la vía para resolver muchos de los conflictos sociales que vivimos en México profundamente. Sin duda alguna, la ignorancia es madre de muchos males nuestros, ¿no? Bueno, la ignorancia yo podría decir que también es madre de problemas de nutrición que hoy tenemos, ¿no? Sí, sí. Porque a veces tenemos los elementos al alcance en aquellos estados donde la naturaleza es muy generosa, pero no apreciamos, ¿no? No sabemos muy bien cómo aprovechar. Y bueno, y también hoy la obesidad también tiene que ver con ignorancia de muchas cosas de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio metabolismo. Igual pasa con muchas otras cosas relacionadas con la democracia, relacionadas con la vida, con el desarrollo social, con la salud en las comunidades. Evidentemente, nuestro trabajo es ese, pero no es suficiente con ir a enseñar a leer y escribir a los niños. Hay que verlo de un punto de vista más lúdico, más integral. Entonces, eso nos lleva a que nuestros propios líderes para la educación comunitaria tengan los elementos para poder hacerlo, sin necesidad de sacrificar los tiempos que ya están destinados a la planeación de sus programas, sino que simplemente nos hagan saber eso para que podamos hacer una intervención directamente con el Estado o directamente con el Gobierno de la República. Licenciada, ¿cómo ha sido el 2013 para ustedes en el CONAFE? ¿Qué viene en el 2014? Y aprovecho para preguntarle algunos datos. Ya me contaba del número de líderes comunitarios. ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántas comunidades abarcan? Bueno, nosotros tenemos, voy a empezar por la numeralia, tenemos alrededor de 340,000 niños en educación básica. El 60% son de preescolar y el resto son secundaria y primaria. Y tenemos aproximadamente 500,000 de niños en educación inicial. Los de educación inicial son atendidos por mujeres identificadas en la comunidad con un perfil adecuado, capacitadas. Hoy incluso las certificamos. Teníamos 5 estados, hoy tenemos 10 en certificación para esas promotoras que llevan más de 2 años, y ellos enseñan nuevas prácticas de crianza, mejores prácticas de crianza, o recuperan las prácticas de crianza de las comunidades indígenas y rurales con los padres. Esto se hace con los padres y los niños, no con los niños exclusivamente, con los bebés y con las mujeres embarazadas. Entonces, esta es la numeralia y bueno, lo hacemos con aproximadamente 78,000 figuras educativas en las que están los asesores técnico-pedagógicos y demás, los propios líderes que son los que dan, hacen el trabajo de docentes, y las promotoras de inicial. Eso forma toda la estructura operativa del CONAFE. Y me preguntabas también cuáles han sido las dificultades o cómo ha sido este año. Este año fue, al principio, y lo hicimos muy rápido, un diagnóstico que nos reflejó rezagos en la propia institución, no solo en el sistema educativo, en la propia institución, que no teníamos sistemas que, por ejemplo, que pudiésemos dar una medición, una plataforma que nos permitiera sistematizar
la información, darle seguimiento para hacer, tomar decisiones que modificaran la ruta de algunas cosas negativas. No lo teníamos. Hoy estamos a punto de decir que en unos meses estamos completos. No teníamos, por ejemplo, un sistema de control escolar. Hoy lo tenemos. Es el sistema de control escolar más avanzado, porque nosotros lo tenemos electrónico. Todavía los de la Secretaría de Educación son a mano. Algunos de ellos. Es decir, un registro de... No teníamos esa parte, es decir, cada estado tenía un registro improvisado, pero no teníamos uno centralizado que nos permitiera con certeza saber todo. El nivel de los niños, cuántos niños tenemos en este nivel, cuántos desertan. Era muy difícil porque teníamos que juntar todos los pedacitos para poderlo interpretar. Sí. Solo teníamos algunas bases de datos. Y luego, obviamente, debo decir, hay un rezago importante por cuanto hace a lo que reciben los muchachos, como realmente son servicio social lo que hacen. Se les da alrededor de 1,800 pesos al mes a estos jóvenes y se les da de beca como 1,200 al mes una vez que concluyen su servicio. Eso es un rezago también porque el incentivo es muy pequeño. Hoy hay muchas otras becas que sin dar nada a cambio se les proporciona, inclusive sin siquiera pedirles calificaciones aprobatorias. Ellos están incluidos. Eso es un tema que también tenemos que resolver. Y evidentemente la calidad educativa, al ver los resultados de la prueba enlace, estamos en último lugar. Eso no puede seguir así, porque es condenar a estos niños a que tienen educación pobre y a que seguirán condenados a la pobreza. No es posible. Y que se transforme en una forma de pensar diferente. Claro. Limitada, vamos. Y que sepan que tienen derecho a todo como mexicanos. Entonces, realmente, desde los jóvenes instructores, los jóvenes líderes, desde ahí hay que modificar esos paradigmas. Bueno, todo esto ha sido un desafío. Hoy, por ejemplo, hemos logrado que todos los servicios de educación inicial reciban material, auxiliares didácticos, pedagógicos. Antes solo se les daba un 30% o 40%. Hoy logramos que fueran todos, con los mismos recursos. Hemos avanzado, hemos hecho alianzas con la sociedad civil, con la iniciativa privada, que nos ha generado sinergias muy positivas y que nos ha generado también modelos exitosos que hemos ido descubriendo, estrategias exitosas. Bueno, hemos duplicado el número de APIs, que son una estrategia de asesores pedagógicos itinerantes, que va y asesora individualmente a los niños y niñas que están rezagados. 15 días en una escuela con padres y niños, individualmente, y luego se va a otra escuela. Eso sí es una experiencia muy bien calificada por organismos internacionales. Hoy la hemos duplicado, es decir, teníamos aproximadamente 800 APIs, hoy tenemos prácticamente 2,000, y con el mismo recurso. Entonces, todo eso ha sido una estrategia de ordenar todo, de pensar cómo aliarnos para hacer mejor las cosas, construir alianzas y sistemas de medición de lo que hacemos. Y bueno, esto nos enfrenta a nuevos retos, los retos del próximo año que para nosotros serán a lo mejor igual de complejos, pero tendremos mayores elementos para enfrentarlos, mayores herramientas, mayores bases, mayor conocimiento de la propia institución, que era difícil tenerla porque no había un sistema que nos permitiera leer ahí cómo había sido estas 4 décadas. Hay que entender que vivimos una época en la que los jóvenes tienen expectativas totalmente diferentes de hace 5 o 10 años o más. Los jóvenes hoy, la tecnología vino a modificar muchas cosas, sobre todo la comunicación en redes sociales y demás, modifica demasiadas cosas en los jóvenes, en lo que aspiran, en sus miedos, en sus anhelos, en sus expectativas. Creo que esa parte hay que entenderla muy bien y hoy hemos incorporado tecnología en mayor medida. Hoy hemos logrado que muchos gobernadores apoyen a los líderes para la educación comunitaria con una laptop, misma laptop que nosotros estamos, en lugar de darles 20 libros para su trabajo pedagógico, todo eso lo incorporamos de manera atractiva en la laptop. Hemos avanzado rápidamente en ello y hoy pueden, para ellos es más fácil tener acceso a una laptop y ahí poder preparar clases, leer todos los manuales, que en 20 libros que muchos no leen, que no van a abrir jamás. Entonces, esa es una parte importante. A los niños también les hemos dado, se inició ya también en los 3 estados que el presidente dispuso, que son Colima, Sonora y Tabasco, se les dio a los niños, pero logramos que se les diera también a los instructores,
porque son jóvenes que están en el sistema educativo. Queremos que regresen al sistema educativo. Cuando un joven de estos deserta de del CONAFE, lo que estamos pensando es que decide salirse del sistema educativo él, es decir, ya no va a seguir estudiando porque está renunciando a su beca. Entonces, esos son los retos que traemos, los desafíos. Personalmente, ¿qué le deja una labor como esta? Llevar educación a donde es muy difícil llevarla. Estoy realmente en una etapa de mi vida en la que es muy significativo el trabajo que estamos haciendo con los niños y las niñas. Realmente es un aprendizaje todos los días de la realidad misma. Y para todos los que estamos en el CONAFE, estamos motivados, estimulados, porque vale la pena hacer cualquier esfuerzo por estos niños y niñas que hoy carecen de muchas cosas. Y puede platicar con cualquiera, puedes hacerlo con cualquiera del equipo, con cualquier líder, y cualquiera de ellos va a tener un sentido de identidad difícil de encontrar en otras instituciones. Y eso ayuda enormemente. Muchas gracias por su tiempo, licenciada. Al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti.